Bueno, buenas tardes a todas y todos. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes por los buenos oficios de Julia Capurro, colega y amiga aquí de la zona. Mi nombre es Néstor Rileo, soy de la Facultad de Ciencias Agrarias del ICAR CONICET y de la Universidad Nacional de Villa María, para los que no me conocen. La idea es, bueno, que tratemos hoy en esta exposición mía lo referido a drones agrícolas en el manejo de cultivos extensivos. Y de paso, bueno, vamos a hacer una presentación de una alternativa importante que surge en el ámbito de los drones por parte de la firma Next Siembra, Siembra Neumática SRL, que es representante oficial y exclusiva de los drones EaVision, que, bueno, es otra firma manufacturera de drones en China, al igual que JI, XAG y alguna otra más. Bueno, es otra alternativa que, bueno, viene presentando un muy buen desempeño hoy por hoy en el sector, en las pruebas que se están haciendo, se está vendiendo y, bueno, se constituye una alternativa. Eh, la agenda de la presentación tiene que ver con este temario, de alguna manera abarcar generalidades, obviamente por la necesidad de que seamos breves, no se puede profundizar. Después, al final, van a quedar mis datos de contacto para el que quiera profundizar o proseguir esta conversación, digamos. Así que, bueno, esto un poco serían los temas a tratar, ¿no? Bueno, drones agrícolas en cultivo extensivo, manejo inteligente y drones, imágenes y aplicaciones aéreas, drones y maleza, drones y siembra, y hablar un poquito de la normativa vigente, porque, bueno, justamente hay varias novedades al respecto. Bueno, básicamente, drones agrícolas en cultivos extensivos, básicamente sufrió o ocurrió, mejor dicho, una especie de cambio conceptual. ¿Por qué? Porque el dron dejó de ser una camarita voladora. ¿Por qué dice esto la diapositiva? Porque originalmente, en los años, a partir de 2013, pero se comienza a afianzar con bastante firmeza a partir de 2015-2016, los drones, en general, para cualquier tipo de aplicación, inicialmente tuvieron el objetivo de elevar una cámara fotográfica o una cámara de video para poder registrar imágenes o videos de allá desde el aire. Y desde esa situación entraron al sector agropecuario, ¿no? ¿Con qué objetivo? Bueno, fundamentalmente para diagnosticar el estado de los cultivos, digamos, ya sea por anomalías vinculadas a situaciones de plagas o de enfermedades, o también para monitorear el estado nutricional de los cultivos, ¿no? Esta fue la principal motivación, no la única, pero sí la principal motivación del ingreso de los drones en el agro. Y ocurrió allá en el año 2015, 2016, 2017. El tiempo pasó y realmente los drones en general, obviamente no son los mismos drones, pero digamos los vehículos aéreos no tripulados, de esa camarita voladora pasaron a ser sensores agronómicos, sistemas de adquisición masiva de datos para distintas finalidades, sistemas de operación y o aplicación sobre la contingencia, sobre la coyuntura que le toca a los cultivos. Es una solución para operaciones a campo con problemas de piso, porque, bueno, desde ya se desplaza por el aire y tiene mayores grados de libertad para actuar aún con problemas de piso. Y también, por otro lado, cuestión que es bastante pertinente a los cultivos, por ejemplo, de maíz, sorgo y en otras latitudes, caña de azúcar, digamos, y alguno más, lo que tiene que ver con operaciones de campo con cultivos de gran altura de planta, ¿no es cierto? Que para la operación terrestre suele implicar alguna limitación. También, en algún sentido, integrando los drones a los drones, digamos, ¿no? Porque van a ver que vamos a hablar de dos tipos de drones, básicamente. Integrando esos tipos de drones con otras herramientas, medio como que la secuencia moderna implica adquirir datos, aplicar inteligencia agronómica y
luego ir a una intervención localizada, o sea, de alguna manera sería el monitorear la situación, tomar decisiones en base a la coyuntura que tengan los lotes, que tengan los campos, etcétera, etcétera, y en base a todo eso actuar de manera sitio específica, ¿no? Ese sería un poco el paradigma actual. Y entonces tenemos hoy por hoy habilitadas, antes era solo monitoreo, ahora sigue continuando la línea o la tarea del monitoreo desde ya y se ha revitalizado y se ha incrementado fuertemente, pero también ahora podemos sembrar, fertilizar, aplicar productos fitosanitarios líquidos, cumplir cualquiera de las tres cosas, o sea, la siembra, la fertilización eh, o la aplicación de fitosanitarios líquidos de manera prescriptiva, o sea, basada en prescripciones temporoespaciales, y también en algún otro sentido, no tanto por ahí esto en cultivo extensivo por ahora, pero sí en otras situaciones, cultivo más intensivo, etcétera, etcétera, por ejemplo, automatización de tareas hasta de tareas logísticas, por ejemplo, ¿no? Hay bastante de esto desarrollándose, que habrá que ver cómo se adapta o cómo nos llega a nosotros en el ámbito de los cultivos extensivos, ¿no? Que nos tocan aquí en la región pampeana. Básicamente, los temas principales que rodean o que de alguna manera atraviesan la temática de los drones en el agro son la detección de malezas. Muchos de los colegas que nos están mirando seguramente sabrán de esto e incluso, bueno, lo habrán podido hacer en muchos casos. Aplicaciones selectivas, también. Detectar calidad de siembra. Con drones de imágenes podemos evaluar, podemos detectar plántulas de maíz, por ejemplo, y podemos estimar, luego de un geoprocesamiento bastante, digamos, complejo desde el punto de vista técnico, pero que hoy por hoy se puede resolver con relativa facilidad, podemos detectar calidad de siembra, o sea, medir o estimar la densidad lograda y la uniformidad de ese cultivo que está emergiendo, ¿no? Cuestiones que son claramente muy importantes para el caso del cultivo de maíz. También podemos, bueno, intervenir o diagnosticar, mejor dicho, intervenir en el diagnóstico de la nutrición nitrogenada. Aquí en Argentina no se utiliza tanto esto por la dinámica, la costumbre, podríamos decir, de la fertilización totalmente a la siembra. En otras latitudes, donde hay más cultura de hacer aplicaciones divididas de fertilizante, la segunda aplicación va luego de un diagnóstico. ¿Sí? De un diagnóstico que generalmente es muy eficiente hacerlo con drones de imágenes, por ejemplo, ¿no? Bueno, ni hablar también que se puede aplicar fertilizante desde el aire, se puede sembrar, típicamente que no cualquier cosa de allá, sobre todo cultivos de servicio, y ni hablar con el cultivo precedente en pie. Ahí los drones tienen un rol bastante protagónico y que se ha ido afirmando incluso como servicio, como vertical de posibles servicios de las empresas que invierten en tecnología. Es un servicio que ha ido incrementando su requerimiento, ¿no? O sea, sobre todo en años húmedos, bueno, se conoce por qué no, pero bueno, ha ido creciendo también esa posibilidad. La otra, otra, si se quiere, posibilidad, sí esto un poquito más circunscrito a los drones de imágenes, es lo que se conoce como fenotipado, o sea, es el monitoreo de ensayos de distinta escala y de distinta envergadura, digamos, de distinta extensión, con distintos objetivos, a partir de las imágenes de drones, o sea, antes medidas destructivas, por ejemplo, biomasa, eh, alguna situación de contenido proteico, etcétera, etcétera, que antes se resolvían obviamente con muestreo destructivo a campo. Hoy por hoy, si bien obviamente la parte destructiva sigue siendo importante para la validación, pero ahora hay modelos y se van desarrollando día a día modelos cada vez más precisos que nos permiten estimar distintas variables de interés agronómico a partir de las imágenes de los drones, ¿no?
Bueno, lo mismo estrés hídrico, similar a lo que se comentó, por ahí tiene un perfil o una dinámica más vinculada a extensiones más grandes, o sea, escalas más abarcativas. Y bueno, también prescripciones en general agronómicas de distintas características, ¿no? Se puede sembrar de manera variable, se puede intersembrar de manera variable, bueno, distintas cosas que se pueden hacer de manera sitio específica, ¿no es cierto? Básicamente, esta presentación que estoy mostrándoles tuvo un capítulo en el reciente Congreso de Maizar de este año, 2026, que fue en el complejo Gold Center de Costanera Norte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo lema era del potencial a los resultados. Y realmente, siendo obviamente el Congreso de Maizar, que tiene foco en maíz y en sorgo, claramente son dos cultivos que por ahí se ven beneficiados o sinergizados un poquito más que los otros a partir del empleo de drones, ¿no? Porque, bueno, por algunas de las características que ya he ido comentando. Básicamente, digamos, porque nosotros, como profesionales, esto lo sabemos todos, digamos, desde que ingresamos a la carrera, digamos, vamos a tener que ejecutar tareas de manejo. ¿Pero qué sería el manejo? El manejo, básicamente, a lo que nos referimos, que es el manejo agronómico, tiene que ver con el manejo de las relaciones entre el suelo, las plantas y la atmósfera, ¿no? O sea, del manejo de estas relaciones y de esta interacción entre suelo, planta y atmósfera, es el resultado físico que obtenemos en el campo y por lo tanto es el resultado básicamente económico o empresarial o económico financiero que al final disfruta o padece, digamos, la empresa rural, ¿no es cierto? Entonces, del campo al gancho, dirían los ganaderos, ¿no? Bueno, en definitiva, o del campo a la caja de ahorro, digamos, ¿no? Bueno, básicamente todo tiene que ver y empieza con un buen manejo a campo. ¿Y qué pasa con el manejo agronómico a campo? Hay distintas formas de mirar esto, obviamente no hay a lo mejor una exclusividad, pero digamos, por ahí hay un enfoque que a mí me interesa porque de alguna manera rescata un paradigma que no es nuevo, pero que sí ha sido poco adoptado, que es que cada componente merece ser de alguna manera tenido en cuenta y correctamente parametrizado, estudiado, para poder justamente aprovechar y revisar esas relaciones entre suelo, planta y atmósfera, ¿no? O sea, conocemos el suelo, pero a lo mejor no lo suficiente, conocemos insuficientemente las limitaciones, ¿m? Perfil cultural, a lo mejor no hacemos todo lo que sería necesario. Capaz que tenemos buena cultura y tenemos buena dinámica en el diagnóstico de la fertilidad química, pero no así de la fertilidad física. La condición física es bastante esquiva porque probablemente no está dentro de la corriente comercial, ¿no es cierto? Es una cuestión, es una tecnología de proceso más que una tecnología de insumo. Y es bien importante porque, como todos ustedes saben a esta altura, la correcta expresión del rendimiento, digamos, depende fuertemente de la física, del suelo, de la condición física correcta, saludable del suelo. O sea, yo puedo tener los nutrientes, pero si no tengo una buena condición física, no voy a poder aprovechar esos nutrientes. Y muchas veces esto es soslayado. Se simplifican modelos que tienen que ver con la respuesta de un cultivo a una dosis de fertilizante y no se revisa dónde ocurre, ¿no? La interacción entre ese fertilizante y esa planta que buscamos que rinda más. Y ese es el suelo. Las situaciones, aún bajo siembra directa, que, bueno, desde ya que ha generado una ventaja importante para lo que es la conservación del recurso, pero han aparecido algunas situaciones problemáticas. Por ejemplo, compactación. Gracias a la compactación bajan las tasas de infiltración instantánea. Gracias a que bajan las tasas de infiltración instantánea hay incrementos en el caudal de agua que es escurrido superficialmente y se generan incrementos en la magnitud y en los problemas vinculados con la erosión hídrica.
¿no es cierto? Entonces, esto es un poco lo referido al suelo, ¿no? O sea, el suelo como componente, como una de las tres patas importantes del manejo agronómico, debiera tener una mejor caracterización. Después viene lo referido a la genética. La genética sí, por ahí es más conocida por el ámbito, ¿no? de profesionales, de colegas, porque bueno, está dentro de la corriente comercial. Como todos sabemos, hay innovaciones constantes en cuanto a esto, se van superando estándares y bueno, a lo mejor esta parte es una de las más, de las más fuertes que hoy por hoy se manejan, ¿no? Y por otro lado, la atmósfera, ¿no? Capaz que la atmósfera sea, a nivel de conocimiento, capaz que la atmósfera sea igual o incluso más desconocida que el suelo. ¿Por qué digo esto? Pensemos cada uno de nosotros, los que me están escuchando, que desconozco quiénes serán, pero hagámonos esta pregunta. Tenemos a lo mejor campos bajo asesoramiento o campos propios en propiedad, me refiero, o alquilado, lo que fuera, ¿no? Digamos, campos, lotes bajo nuestra responsabilidad técnica. Y pensemos también en general, o para cada uno de ellos, si es que son varios, de dónde surge, de dónde sacamos el dato de precipitación, ¿no? O sea, a, a dónde se origina el dato de precipitación que nosotros empleamos para tener justamente esa información clave para diagnosticar, digamos, cómo nos va con los cultivos, ¿no? Probablemente sea un vecino, en el mejor de los casos, o probablemente sea una información zonal que el punto de medición de la precipitación está bastante alejado de nuestro lote. Como todos sabemos, sobre todo en los últimos años, hay consistencia estadística, analítica y estadística respecto de que el cambio climático, más que cambiar la cantidad de agua que precipita, incrementa la intensidad de las precipitaciones, o sea que la misma lámina de agua cae más rápido, tendencialmente. Y otra cosa que más o menos que va teniendo consistencia estadística es que se está incrementando la torrencialidad, digamos, la erraticidad espacial de la precipitación. O sea, la típica que, no sé, en una localidad llovieron 50 milímetros y en la localidad siguiente, distante a lo mejor 17, 20, 21 kilómetros, cayó la mitad o menos de precipitación, ¿no es cierto? Esto puede ser, podemos vernos favorecidos al azar, por el azar, o podemos vernos perjudicados, ¿no es cierto? Bueno, la pregunta entonces, esa variabilidad de corta distancia hasta nos puede generar diferencias intralote que después son bastante difíciles de explicar, por ejemplo, a partir de los mapas de rendimiento. O sea, nosotros notamos que una parte del lote rindió menos o rindió más, y a lo mejor esta situación va en contrasentido de la productividad que nosotros tenemos en la cabeza, ¿no es cierto? Que conocemos del lote, que sería a lo mejor este mapa. ¿Y qué pasó? Y bueno, hubo una distribución de las precipitaciones que no pudimos medir, no hubo forma, es algo caja negra, o sea, no lo sabemos, que hizo que en un lote a lo mejor no tan grande, eh, precipite más en un sector que en el otro y eso trastoca el mapa de rendimiento de ese lote de manera clásica, ¿no? Entonces, bueno, esto es como para también incluir, ya que estamos entre colegas, que si bien obviamente la tecnología de los drones tiene ahí un rol y tiene, digamos, hasta una estética bastante particular, la, el secreto, por así decirlo, de la constante superación de metas y objetivos productivos está, creo yo, a nivel opinión estrictamente personal, a nivel de la integración de estas cuestiones, ¿no? O sea, tenemos que ser más, hacer mucho foco en el manejo y eso que implica hacer a la vez mucho foco en cada componente, pero también hacer foco en la integración de las situaciones que se dan, ¿no? Tenemos que tener una cabeza que apunte mucho al manejo holístico de las relaciones que se dan en el campo.
Pero está la tecnología, ¿no? Entonces, acá dejamos por acá dejamos el manejo, ¿no es cierto? En este lugar, en este costado. Es la decisión que nosotros como profesionales vamos a tener que, de alguna manera, desarrollar, gestionar. Pero esto, ¿qué aparece acá en el medio de la diapositiva? Aparece, de alguna manera, la idea no tan nueva de la agricultura de precisión clásica, ¿no? Este diagrama, esta idea, ¿cómo se explica? Bueno, en aquellos momentos, década del 90, cuando aparecen los primeros GPS y los primeros monitores de rendimiento, la variabilidad, digamos, ¿no? Nos la noticiábamos a partir del monitor de rendimiento de la cosechadora. O sea, cosechábamos con el monitor encendido, correctamente configurado, no era fácil. Luego de haber cosechado y tener los datos, tampoco era tan fácil poder obtener el mapa, pero suponiendo que lográbamos el mapa, ahí nos dábamos cuenta de que ese lote que siempre rendía, por decir un número, 30 quintales de promedio, en realidad estaba integrado por una zona que rendía 43, 45 quintales y otra zona que rendía 20, ¿no? Entonces, además de noticiarnos de la variabilidad, en esta parte determinábamos las causas y analizábamos qué hacer con esas causas, digamos, ¿no? O sea, las causales de esa variabilidad pueden ser posibles de resolver agronómicamente o no. No es lo mismo tener una compactación que tener un tacto, por ejemplo. Y bueno, y en base a eso la decisión, luego de ese análisis, es la decisión que vamos a tomar en la acción, ¿no es cierto? Entonces, en la parte de actuación aparecía en principio a nivel, digamos, por así decirlo, por nombrarlo lo más importante, la posibilidad de variar densidad de siembra, la posibilidad de variar dosis de fertilizante o la posibilidad de variar alguna que otra dosis de productos fitosanitarios, ¿no? Y después, bueno, siguiendo con el ciclo, al año siguiente se volvía a verificar esa variabilidad y seguía el proceso digamos, de autoaprendizaje a nivel de la empresa, a nivel, digamos, de la dirección técnica este lote como componente de la empresa, ¿no? A esta lógica que hoy por hoy se mantiene con niveles de adopción relativos, digamos, se incorporan los drones. Primero los drones de imágenes. Captando el estado del cultivo previo a la cosecha, captando alguna variable posterior a la cosecha, o sea, caracterizando alguna situación de estado del lote, por ejemplo, la topografía. Y luego, más cerca en el tiempo, aparecen los drones fumigando, o sea, aplicando productos fitosanitarios y también dispersando sólidos, sembrando y fertilizando. Entonces, bueno, obviamente, hoy por hoy, probablemente el mayor interés tenga que ver justamente con la aeroaplicación o la aeropulverización, digamos, y con la aerosiembra o aerofertilización. ¿Por qué se hace foco en esto? Bueno, porque básicamente las dos funciones se instalan o se articulan en el mismo vehículo aéreo no tripulado. Ahora bien, uno puede usar, digamos, ¿no?, un dron fumigador en cobertura total, desde ya. Y para muchas de las contingencias o de las adversidades bióticas, es difícil hacer un manejo sitio específico, digo, una aplicación de insecticida. Lo más probable es que, por abrumadora mayoría de los casos, son de aplicaciones totales, ¿no es cierto? Sin embargo, a nivel, digamos, de la protección vegetal en general, el mayor gasto económico, la mayor cantidad de biocida aplicado al ambiente, la mayor preocupación incluso, etcétera, etcétera, pasa por el control de malezas. Y ahí hay una ventaja del ecosistema de los drones, porque desde arriba se ven muy bien muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Desde justamente una visión elevada, nosotros podemos detectar cuáles son las plantas que queremos que estén en nuestros lotes y cuáles son las que no.
Y esto hoy por hoy se resuelve bastante bien, con bastante facilidad, incluso con bastante velocidad para para el colega a cargo. En los últimos años ha mejorado muchísimo esto también. O sea, nosotros, en el ámbito de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR, que está en Zavalla, tenemos, por ejemplo, dos diplomaturas, una que es sobre Sistema de Información Geográfica, QGIS, como herramienta analítica bastante central, digamos, para varias cosas, no solamente para aplicaciones vinculadas al agro, sino para otras cosas también. Pero bueno, obviamente lo referido al manejo sitio específico tiene un rol protagónico. Y tenemos otra diplomatura que hace hincapié en drones, para imágenes y también para aeroaplicaciones, con toda la información vinculada a la contingencia, tipo de cámara, tipo de procesamiento, y después la parte de aplicación también, ¿no? Caldo, tasa de aplicación, programación del dron, altura de vuelo, para aplicación de líquido como para dispersión de sólido, ¿no? O sea, hay ahí una cuestión bastante importante hoy por hoy, y nosotros desde la facultad, nuestra facultad, seguramente la mayoría de los que me están escuchando son egresados de Zavalla. Bueno, intentamos acompañar, digamos, al sector y a los colegas con este tipo de oferta de formación complementaria o de actualización, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, fíjense, ¿no? Una reflexión que por ahí yo la hago a mis estudiantes actuales, ¿no? A los chicos y chicas que son mis alumnos hoy por hoy. Pensemos en un umbral. Manejo integrado, umbral. Bien. ¿Cómo es el tema este del umbral con la maleza? Y digamos que, o sea, ¿cuál es el umbral de considerar un lote limpio, más o menos limpio, más o menos sucio o sucio? O sea, si yo les preguntaría a ustedes, digamos, ¿no? Si estaríamos, no sé, comiendo un asado, digamos, en un campo, ¿qué umbral, o sea, qué cantidad de plántulas por metro surco, o sea, alguna medida de umbral estarían ustedes dispuestos a tolerar, a partir del cual dispararían una medida de control de maleza, ¿no? O sea, y un poquito más, si nosotros miramos eso desde arriba, ¿qué espacio ocuparía el problema, ¿no? De las malezas, que nos impulsaría a agarrar el celular, digamos, y mandarle un WhatsApp al mosquito y que nos venga a hacer un tratamiento? Bueno, más o menos, un maíz en lo que en el estadio que se muestra en la fotografía, un poquito más también, podría estar ocupando, por ejemplo, un cuarto de ese metro cuadrado, las plantas de maíz, y el resto es rastrojo solo desnudo, en ese estadio. ¿Y con cuántas plántulas, si yo reviso el lote, considero que tengo el lote como para tratar? Porque sé que después se me escapa, sé que después se va a complicar, bueno, todo lo que ya conocemos, ¿no? Bueno, si hacemos una encuesta amplia y medimos la superficie de esas plántulas cuando el colega o la colega dispara la decisión de control, es el 5%. Es un gran promedio, ¿no es cierto? Puede ser de 15 o puede ser del 2, de acuerdo a la sensibilidad, pero digamos que si lo miramos desde arriba, reitero, mirándolo desde arriba, la cantidad de superficie que ocupa el problema de las malezas es bastante baja. ¿Qué se hizo también en la década del 90? Se le dio resistencia al cultivo, no maíz de ya, sino inició con soja. Se le dio resistencia al cultivo, a un herbicida total, para que, aplicando en cobertura total, matar a este 5%, ¿no? de espacio de, de cobertura, que es lo que está ocupado por las malezas. Pero le estamos tirando el biocida al suelo, le estamos tirando el biocida al rastrojo, le estamos tirando el biocida a la microflora, a la microfauna y a la fauna del suelo, y le estamos tirando el biocida también al cultivo. Y la detoxificación
tiene un costo energético. ¿Por qué? Y porque no se podía identificar la maleza y eliminarla, ¿no? Como se hace en la quinta, ¿no? En la quinta, ¿qué hacemos? Agarramos un sapín, agarramos lo que tengamos a mano y rompemos las plantulitas de maleza a mano, ¿no? Esta tecnología, digamos, ¿no? Bastante arcaica, hoy por hoy puede claramente ser resuelta a partir de, a la escala actual de los sistemas de producción, a partir de tecnología precisa, en donde los drones tienen un rol clave, ¿no? O sea, entre los drones de imagen y los drones aeroaplicadores, podemos tener, digamos, podemos tener el mismo enfoque espacial en el tratamiento de las adversidades. Esto es un estudio de CREA que justamente da cuenta del impacto ambiental, del coeficiente de impacto ambiental, que sería la sumatoria de la dosis por la banda de toxicidad, ¿no? O sea, la banda de toxicidad tiene un coeficiente y se multiplica por la dosis, se suma en todos los tratamientos con fitosanitarios que hacemos, de herbicida, insecticida y fungicida, y también nuevamente un gran promedio de cuánto implica justamente trabajar de manera selectiva, o sea, mapear donde tengo el problema y después aplicar de manera selectiva donde tengo el problema y no donde tengo el problema. Fíjense las disminuciones según los tipos de uso, ¿no? O sea, las disminuciones son significativas. Incluso por ahí, desde el punto de vista de intentar reconciliarnos o mostrar, digamos, un avance de cara a la sociedad, ¿no es cierto? O sea, decirle a la sociedad que vamos a usar la mitad de los productos fitosanitarios, agroquímicos, gracias a que trabajamos de manera selectiva, aprovechando tecnología de punta, me parece que es una buena noticia, ¿no? Más allá, digamos, de la entidad que le demos al impacto de los agroquímicos, de los agrotóxicos, entre comillas, digamos, en la salud, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, nunca va a ser una mala noticia decirle a la sociedad del ambiente que le vamos a tirar aproximadamente la mitad del poder de muerte, ¿no? Que tiene ese biocidio. O sea, siempre va a ser positivo. Y además vamos a gastar menos plata, vamos a consumir menos agua con los drones porque, como muchos de ustedes ya sabrán, se utiliza tecnología, está basada en tecnología de bajo volumen o ultra bajo volumen. Y muy importante, la cantidad de plástico en el ambiente, ¿no? Porque esto es un tema, es todo un tema. Genera una situación que es para considerar, ¿no? Qué hacer con los envases, etcétera, etcétera. Hay instancias bastante interesantes, soluciones, digamos, campo limpio, me refiero, que realmente ofrece una solución, pero bueno, obviamente es una solución a un problema, ¿no? Con los drones vamos a disminuir el peso del problema. Bien, ¿qué hay que hacer para usar esta tecnología? Hay, digamos, no hay una sola receta, lo que siempre nos dijeron en la facultad, ¿no? En general, podríamos resumir un poco esta situación hablando de una secuencia de operaciones que tiene más o menos 3 pasos. Lo primero es detectar a campo de manera georreferenciada la adversidad, ¿sí? Lo segundo sería geoprocesar la información digamos, de campo que en ese primer escalón puede estar a cargo de drones multiespectrales o incluso de drones RGB. A veces podría adaptarse a una solución satelital, que no es tanto el caso por cuestión de costo y facilidad de uso, pero bueno, la dejamos mencionada también porque podría darse. Esa información captada por esa tecnología de sensores remotos tiene que ser geoprocesada, que sería el segundo eslabón de la secuencia. Y ahí tenemos software y hardware de geoprocesamiento, que puede ser desktop, o sea, puede ser software que se instala en una PC de escritorio o una notebook, o hoy por hoy ha avanzado muy fuerte todo lo que es la computación en la nube. Hay muchas soluciones muy interesantes de computación en la nube que además de ser muy precisas, son también bastante rápidas. ¿Dónde estaba la limitación con el tema nube? Y en la conectividad a Internet. Entonces, en la época o en las
situaciones donde no tengamos buena conectividad a Internet, obviamente la opción de procesar en la computadora va a ser la única que tengamos disponible. Pero hoy por hoy, por ejemplo, con soluciones de banda ancha, como Starlink o alguna otra, nosotros podemos subir rápidamente, aún estando en el campo, las imágenes de los drones a soluciones analíticas que residen en la nube, ¿no? En la nube de Internet. Con lo cual, digamos, esto ha facilitado y ha operativizado bastante este segundo paso. Y este segundo paso, ¿la resultante cuál es? El mapa de prescripción. Mapa de prescripción que va a hacer que tanto drones como algún que otro equipo terrestre, con corte por sección o corte pico a pico, pueda hacer el trabajo sitio específico de operación sobre el problema, ¿no? Entonces, fíjense, ejemplo, ¿no? Drones de imagen, el DJI Mavic 3 multiespectral, es un modelo muy eficiente, no tan caro y bastante conocido. Como ejemplo, digamos, de geoprocesamiento, aquí les presento a Solvi, una plataforma en la nube que la estamos probando en la cátedra nuestra y que realmente, sorprendentemente, viene dando niveles de desempeño totalmente comparables con las soluciones desktop y con una velocidad muy alta. O sea, realmente es una herramienta muy, muy, muy interesante. Y luego, en la parte de aplicación dirigida, claramente puede ser un dron, ¿no es cierto? Que desde ya que es capaz de geoposicionarse y ir a aplicar donde el mapa le indica y evitar la aplicación donde no. Caso real, por ejemplo, el vuelo de un dron, se calcula un índice espectral, se geoprocesa, se detectan los píxeles maleza, se genera una prescripción a partir de darle un margen espacial de seguridad a esos píxeles maleza y después se hace la aplicación, ¿no? Caso real, le decía, más o menos un poquito más de 10 hectáreas y la aplicación fue de 1/3. O sea, más del 60% de ahorro de productos fitosanitarios en este caso concreto. O sea, la pregunta que cabría hacerse es si es razonable hoy por hoy indicar, por ejemplo, un control en barbecho sin revisar el lote. Si revisamos el lote y la densidad de maleza es bastante alta y bastante repartida, claramente la indicación va a ser de una aplicación en cobertura total. Pero hay que ir a revisar el lote. Hay que ir hasta el lote y mirarlo. Y si la densidad y la uniformidad de la cobertura de maleza no fuera uniforme, bueno, realmente amerita mapear y hacer una aplicación selectiva, ¿no? O, por ejemplo, un caso de siembra, otro dron de imágenes de mayor escala, de mayor capacidad de trabajo, porque ser de área fija, se genera el mapa del cultivo, de la pastura que se quiere intersembrar, aparece el mapa de siembra y luego un dron hace el trabajo de intersiembra, ¿no? En la parte de aplicación de fitosanitarios, claramente, ¿qué vamos a tener nosotros? Nosotros vamos a tener un dron, ¿no? Un vehículo aéreo no tripulado que va a romper gota y va a hacer la pulverización, que la calidad o los parámetros de esa pulverización van a depender de cómo uno programe la misión, ¿no es cierto? Específicamente, altura de vuelo, velocidad del dron, tamaño de gota, caudal, es lo que va a condicionar, ¿no es cierto?, el tipo de aplicación y también el resultado, en donde obviamente hay que apuntar qué cosa. Que el producto fitosanitario no se salga del lote, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, como para ir ya cerrando, nosotros tenemos drones agrícolas, drones de imágenes y por otro lado tenemos drones aeroaplicadores. ¿Qué pasa? Los que están a la izquierda nos dan datos informativos para realizar operaciones inteligentes con los que están a la derecha, ¿no? Pero, siendo justos, digamos, con la tecnología, también los equipos terrestres con corte por sección o corte pico pico se pueden beneficiar de la inteligencia, ¿no es cierto?, que le estarían otorgando los drones de imagen. Bueno, y lo normativo, últimamente,
hubo un cambio a mediados del año pasado, la resolución 550/25, que ha reconsiderado la normativa, ha cambiado la normativa respecto a la operación de drones. Según el peso del dron, peso máximo al despegue, o sea, el dron cargado con todos sus elementos y todos sus aditamentos, hay un límite. Antes estaban todas estas categorías, de la A a la E. Ahora hay un límite en 25 kilos, luego hay otro límite en 150 kilos y a más de 150 kilos. Hasta 25 kilos se considera categoría abierta. ¿Qué significa categoría abierta? Significa que no haría falta declarar la misión de vuelo y no haría falta que el piloto al mando tenga carné habilitante por parte de ANAC. Sí hace falta en la categoría específica. Y también en la categoría certificada, que es un poco el régimen, ya serían drones muy grandes o más grandes, que tendrían un régimen parecido a la aeronave tripulada, ¿no? La categoría certificada. Pero ¿dónde está un poco la novedad? En que para áreas rurales, la categoría abierta no tiene, o sea, para la operación en áreas rurales, la categoría abierta no tiene límite de peso en el dron. O sea, nosotros podemos, en áreas rurales y para tareas vinculadas a la producción agropecuaria, podemos volar drones sin límite superior de peso en el dron. Ahora bien, esto no es el periurbano, no es operaciones cercanas a aeródromos, aeroclubes, no son operaciones vinculadas a electroductos, ni tampoco a vías de comunicación, ¿no es cierto? O sea, ahí habría una condición especial que se corresponde más con la categoría específica, pero en el campo, digamos, salvo estas excepciones, es todo categoría abierta y no tendríamos limitaciones para una operación, digamos, más libre de la tecnología de los drones, pero que a su vez implica mayor responsabilidad operacional y la necesidad entonces de una mayor capacitación por parte de nosotros, los que estemos al mando de la tecnología, ¿no? La facultad nuestra va a también ofrecer curso de piloto categoría abierta, o sea, capacitaciones en pilotaje de drones exclusivamente para operar bajo esta categoría, no bajo las categorías más restrictivas, que son las categorías específicas o certificadas, ¿no? Que esto la universidad lo puede hacer. Para la categoría específica se requiere que la capacitación sea impartida por parte de una CIAC, un Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil, que en la UNR tenemos convenio con una CIAC, pero que, bueno, hay que hacer el curso con ellos, ¿no? Que implica un examen bajo la supervisión de un inspector de ANAC. Bueno, es bastante más intenso, más difícil, digamos, ¿no? Hay que estudiar, tiene un examen escrito, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente, un poquito mostrarle el dron, el Avision, es el modelo J150, que tiene 70 litros de tanque. El kit viene con, bueno, control remoto, generador Villa y estación RTK, todo incluido, y baterías, un conjunto de baterías, digamos, de alta capacidad con el cargador. Y, bueno, que se den el tiempo, aquí les dejo mis datos de contacto, mail, LinkedIn, cuenta de X e Instagram, y bueno, quedo a disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias y hasta cualquier momento.